Muy buenas noches tengan todos ustedes. Este jueves 3 de diciembre, jueves de FIL, tenemos el gusto de recibir a la maestra Susana Hernández Pla, habanera, quien nos va a presentar la plática La modernidad en Cuba. Voy a ceder este micrófono al señor secretario general para que conduzca esta sesión académica. Señoras y señores, bienvenidos a esta solemne sesión académica de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Es la última sesión del presente año. Está con nosotros el maestro Eduardo Velasco Briceño, presidente de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, y como invitada y conferencista la maestra Susana Hernández Pla y su servidor Rubén Rodríguez, secretario general. Me voy a permitir leer algunos datos curriculares de la maestra Susana Hernández Pla. ¿No se quieren animar? Adelante, como gusten. Bien, la maestra Susana Hernández Pla obtuvo el título de máster en Historia de las Relaciones Internacionales y Asuntos Hemisféricos, Estados Unidos y América Latina. Es profesora de la Universidad de La Habana, Cuba, en las materias de Historia de los Estados Unidos, Historiografía General e Historia Contemporánea de Europa. También se ha desempeñado como tribunal de metodología para los trabajos de curso de tercer año de la licenciatura en Historia. Defendió su título de máster con la investigación que lleva por título La construcción de la idea de progreso en el discurso político estadounidense de 1901 a 1963. Trabajó en la elaboración de las preguntas y respuestas de la dimensión Historia de los Estados Unidos e Historia Contemporánea de la enciclopedia Linda, dirigida por Miguel Díaz Canel. El proyecto tiene como objetivo principal crear un saber interdisciplinario con diversos investigadores de la Universidad de La Habana, físicos, historiadores, comunicadores, filólogos, económicos o ecónomos, como decimos aquí, abogados, entre otros. Algunos de sus artículos son estos títulos: Escenas de una modernidad anunciada de una espléndida pequeña guerra, para un proyecto de ciencias sociales sobre las guerras estadounidenses. Participó en la conferencia del doctor Carlos Aguirre Rojas sobre la historiografía contemporánea impartida en la ciudad de La Habana. Cursó el posgrado en antropología visual que impartió el antropólogo y filósofo argentino Adolfo Colondres, así como el diplomado de humanismo y sociedad que impartió en Cuba la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Cursó el diplomado para la preparación de profesores adiestrados en la Universidad de La Habana. Bueno, estos son algunos de los datos profesionales de la maestra Susana Hernández Pla, a quien cederé enseguida el micrófono, pero no sin antes quisiera que la recibiéramos con un fuerte aplauso. Bueno, buenas noches. ¿Se me escucha bien atrás? ¿Sí? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación. Es mi primera vez en México y más que todo mi primera vez en Guadalajara, que les digo que me encanta Guadalajara. Ojalá que algún día pueda visitar completo México, pero ya me llevo una impresión grandísima. Muchísimas gracias también, a la presidencia de la Sociedad Benemérita por la invitación, y al señor Mario Coliñón, que sin él no hubiera sido posible. Y más que todo, muchas gracias a ustedes, porque sé que el tráfico está difícil y que hicieron un tremendo esfuerzo por llegar. Así que espero que la plática que traigo hoy les sea muy interesante, ¿no? O por lo menos aprendan algo de Cuba. Como bien decía, yo soy una especialista más bien en estudios sobre los Estados Unidos y sobre la teoría de la historia. Pero es un placer tremendo hoy hablar un poco sobre mi país y la realidad en que se está viviendo en Cuba hoy. Entonces, para empezar, yo quisiera hablar un poco sobre qué es Cuba. Cuba es la isla mayor de las Antillas, ¿verdad? Es el enclave, le llamamos el enclave del Mar Caribe por la posición geográfica que tiene, y por tanto jugó un papel muy importante en todo lo que fue la colonización de América por parte de España. El desarrollo de Cuba se dio a la par de toda la conquista del continente latinoamericano,
dándole gran importancia a la economía de enclave, que fue quien trajo prosperidad a Cuba. ¿Qué significa la economía de enclave? Eran aquellos barcos que salían de todo lo que era Centroamérica, cargados de las riquezas que nos extraían, ¿no? Sacaban de nosotros los españoles, venían hacia La Habana y de La Habana entonces se iban a España. Esto produjo que Cuba se convirtiera en un punto muy importante para España, lo que traería a la posterioridad, ¿no? Que Cuba fuera uno de los últimos países en independizarse de América Latina. En el caso de Iberoamérica, en especial las colonias españolas, fue el último país. Los historiadores cubanos incluso hablan del caso anómalo de Cuba. Pues mientras se estaba dando la independencia en toda América Latina, Cuba, por todo lo contrario, se agarraba aún más a España. ¿Producto de qué? Bueno, de nuestra economía plantacionista. El desarrollo de Cuba se dio bajo el producto del azúcar, de la caña de azúcar. La caña de azúcar trajo como consecuencia a nuestro país una gran migración forzada, ¿no?, de mano de obra esclava, principalmente mano de obra negra. Esto produjo que en el siglo XIX, siglo en donde se están dando las independencias latinoamericanas, los criollos cubanos, la mayoría de padres y madres españolas, tuvieron mucho miedo de una independencia en Cuba. ¿Por qué? Primero, por la trata. Sabían que si Cuba se independizaba, la trata de esclavos podría pararse, por tanto afectaría el rubro principal de nuestra economía. Y segundo, se temía mucho a un Haití, así la llamamos en la historiografía. ¿Qué significa un Haití? Bueno, Haití fue una colonia francesa, pero cuando triunfa la independencia haitiana, se convierte en un estado negro, es decir, con un poder negro al frente. Y Cuba, los criollos cubanos que eran de origen español, en su mayoría blancos todos, temían que en Cuba tomara fuerza la raza negra. Por tanto, esa es una de las causas de la demora de la tardía independencia. Bueno, al final nos independizamos de una corta guerra que tuvimos, que duró desde 1868 hasta 1898. Fue una guerra bien larga con años de pausas intermedias, y que fue intervenida en 1898 por los Estados Unidos de América. Recordemos que ya para ese entonces Estados Unidos se había convertido en una de las potencias más grandes del mundo, superando a Alemania e Inglaterra en lo que era la industria del acero, y estaba ya saliendo de la revolución industrial. Por tanto, Estados Unidos ya tenía las miras en América Latina. Cuba, veríamos después Panamá, veríamos cómo se adueña de Filipinas, es decir, todo un conglomerado de países que formarían parte en un futuro de sus esferas de influencia. ¿Qué significa? Dónde ubicar sus mercancías, dónde ubicar toda la producción que salía de ese desarrollo industrial que se estaba generando dentro del país. Entonces, cuando Cuba logra su independencia, es de la mano de los Estados Unidos. En Cuba se discute mucho en la historiografía si fueron los cubanos los que lograron la independencia o si los cubanos logran la independencia gracias a los Estados Unidos. Está de más decirle que el orgullo nacional saca siempre a los norteamericanos y decimos que lo logramos por nuestras propias fuerzas. Pero lo cierto es que las estadísticas indican que sin las tropas de Estados Unidos no hubiéramos podido ganar esa guerra. Entonces entramos así al siglo XX y en 1902 nos convertimos por primera vez en un país, en una república independiente, el 20 de mayo de 1902, con un himno, una bandera, una constitución, y una constitución que estaría lesionada por una enmienda que se conoce como la enmienda Platt, que nos iba a dar a Estados Unidos hasta 1959. Esa enmienda le daba derecho a los Estados Unidos a intervenir en Cuba cada vez que se vieran afectados sus bienes dentro del territorio. Sus bienes eran ingenios, es decir, controlaban parte de la industria azucarera, sus bienes eran ferrocarriles, pequeños negocios, pequeñas industrias nacionales. Bueno, estábamos atados de una mano. Pero por otro lado, y no lo podemos negar, nuestra historiografía no podrá hacerlo nunca, la fuerte relación con Estados Unidos trajo lo que fue la modernidad a Cuba.
¿Por qué digo que trajo la modernidad? Pues Estados Unidos tenía un proceso mucho más avanzado que nuestra isla en todo lo que era el desarrollo de la democracia. Por tanto, aprendimos un poco a la división de poderes, recordemos de Montesquieu, legislativo, ejecutivo, judicial. Empezamos a hablar de democracia en Cuba, tuvimos presidentes, tuvimos partidos, tuvimos elecciones democráticas hasta cierto punto, pero todo esto fue a debate en 1930, cuando caemos en manos de una tiranía. Cuba, como le pasó a muchos países de América Latina, fue víctima también del caudillismo. Si nuestro carácter, vamos a decirlo así, nuestra cultura, no impidió que hombres con características determinadas, como es dinero, como es apoyo de Estados Unidos y de la oligarquía más fuerte que tenía Cuba, que era una oligarquía relacionada con la plantación azucarera, pusieran o empujaran a la presidencia a hombres que responderían a sus intereses. Eso fue en 1930, cuando Gerardo Machado tomó el poder. ¿Por qué menciono este hecho? Bueno, es muy importante por algo. Gerardo Machado va a desencadenar lo que es los movimientos sociales en Cuba. Si Cuba, los movimientos sociales no habían tenido gran dimensión antes de la década del 30, ya para el 30 se van a sentir. Estamos hablando ya que tenemos desde 1917 una revolución socialista en la URSS, es decir, lo que sería la URSS, andando, que tenemos las ideas de Trotsky también moviéndose por América Latina, y Cuba no era ajena ni a nada de ello, sobre todo a los focos universitarios, que era donde llegaba toda esa información. Bueno, después que salimos de esa tiranía, que marcaría ya el principio de los movimientos sociales en Cuba, tenemos un proceso muy satisfactorio, que es un proceso liberal, que va a tener como colofón, como producto, una de las constituciones más democráticas del mundo, que es la Constitución Liberal Cubana de 1940. Ahora en Cuba, los historiadores hablamos de una revisión de esa Constitución. Una revisión porque creo que tenemos que aprender de ella y renovar un poco quizás la que tenemos en estos momentos en nuestro país. Pero continuando el ciclo histórico, este ciclo de democracia también fue roto por otra tiranía, la tiranía de Fulgencio Batista. Es una tiranía que se va a ver empujada por un nuevo sector, un sector cubano que está creciendo, que era una alta burguesía ligada a la industria norteamericana y sobre todo a la industria urbanística, es decir, la industria constructiva. Y se empieza a hablar de un nuevo plan en Cuba, un nuevo plan económico. Había necesidad de salir un poco de la industria azucarera, que estaba en crisis, y traer un nuevo futuro a Cuba. Y aunque se dice poco en nuestra historiografía, es en este momento, en los años 50, donde se empieza a pensar en Cuba como un futuro turístico dentro de América Latina. A veces cuando leemos pensamos que es los 90 con la crisis, con el periodo especial, pero no, es en estos momentos. Viene a invertir a Cuba. Estamos hablando de la mafia norteamericana del este, principalmente del estado de New York y New Jersey. Estamos hablando de Lucky Luciano, no sé si recuerdan, que era perseguido en Estados Unidos, encuentra asilo en Cuba. Estamos hablando de Meyer Lansky, estamos hablando de Santo Traficante, y si recuerdan El Padrino, hay algunos personajes que salen ahí nombrados. Estas personas vieron en Cuba el paraíso. Podían lavar dinero, salido de Estados Unidos, podían invertir, y empieza un proyecto constructivo alrededor del malecón habanero. No sé si conocen, el malecón es un emblema de la ciudad de La Habana. Un proyecto constructivo que decimos en Cuba las malas lenguas significa que no es algo oficial. Se dice que si ese proyecto se hubiera desarrollado, Las Vegas no hubieran existido. La idea era construir toda una cadena de hoteles, de casinos, de juego, para traer todo el dinero que se perdía en los Estados Unidos para Cuba y convertirlo en un centro de lavado. Más allá de los intereses y los bienes que podrían sacar de un complejo hotelero con casino, con juegos, con prostitución, drogadicción, es decir, traía todo lo que lleva ese tipo de vida. Como es lógico, todo esto trajo aún más miseria social, porque la balanza se fue moviendo,
pero trajo miseria social, pero también desarrolló una burguesía media que en Cuba no existía, una burguesía media fuerte, que era la que empezó a impulsar estos proyectos. Pero como una buena tiranía no podía quedarse con los brazos cruzados y empezó a tomar represalia, a oprimir a todo aquello que estuviera en contra de esto. ¿Quiénes eran todos aquellos? Bueno, los pocos pensantes que salían de la universidad, de los intelectuales, de la vanguardia artística, que tenían una vanguardia muy fuerte en la literatura, por ejemplo en José Lezama Lima, en Vitier, ¿verdad? Y una vanguardia artística fortísima también en los pintores. No sé si conocen Wilfredo Lang, estamos hablando de Abel, una serie de pintores buenos que también tomaron parte de esta lucha contra la tiranía. El final fue, para hacerle la historia corta, que en 1959 triunfa lo que conocemos como la Revolución Cubana, que es algo también discutido porque la palabra revolución la seguimos utilizando hasta hoy. En el mundo, cuando revisamos las revoluciones que han ocurrido, hablamos de la Revolución Mexicana, ¿verdad?, de la Revolución Francesa, pero en Cuba el proceso de revolución empezó en 1959 y se mantiene hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es una revolución con carácter socialista. Y como los que han leído a Marx y a Engels saben que el socialismo no está definido como tal. Sí, se habla de la crítica al capitalismo, se habla de los modos de producción, pero no hay, es decir, los clásicos del marxismo, ninguno ha hecho una definición sobre socialismo. Por tanto, podemos decir que el socialismo todavía se está reinventando todos los días, ¿no? Se toma un poco de la socialdemocracia, del comunismo, es algo bien ecléctico y dependiendo de la cultura donde se dé. Entonces, bueno, triunfa la revolución en Cuba, pero en su primer y segundo año, no se habla de socialismo ni de comunismo. ¿Qué hace que los líderes de la revolución, estamos hablando de Fidel Castro Ruz, Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, Raúl Castro, el actual presidente de Cuba, tomen un viraje hacia el comunismo? Bueno, hay varias tesis sobre esto. Una de las que más trabajamos es el rechazo de los Estados Unidos a el nuevo gobierno. Como era lógico, que hizo toda la burguesía media alta, es decir, la que estaba moviendo el impulso económico que tenía Cuba cuando triunfa la revolución, bueno, sale del país. Hay un éxodo masivo de toda la burguesía alta y media de Cuba. Por tanto, van a Estados Unidos, van principalmente a la Florida y empiezan a hacer lobby dentro del Congreso para pujar porque Estados Unidos intervenga contra ese nuevo Estado que se está creando. En un principio, estamos hablando de 1959, el mismo año, los líderes de la revolución querían sentarse en una conversación con Estados Unidos y pactar, ¿no? Es ilógico que un país como Cuba, que había tenido más de 50 años de relación con los Estados Unidos, obviara la importancia que tenía un vecino tan fuerte y tan cerca, incluso por nuestra posición geográfica. Pero Estados Unidos se niega, al punto que en el 61 Kennedy, el presidente John Kennedy, rompe las relaciones con Cuba, manda lo que conocemos como la intervención de la Bahía de Cochino, que son mercenarios cubanos, junto con algunos norteamericanos que van a invadir Cuba. Y por otro lado tenemos a Anastasia Mikoyan, el que era ministro del Exterior de Nikita Khrushchev en ese momento en Cuba, que ya había estado por Cuba haciendo un poco de lobby. Cuando digo lobby es haciendo un poco de relaciones dentro del gobierno y, como decimos en Cuba, no sé si en México también, tanteando el terreno, viendo que podía ganar de un lado a otro. Porque ¿qué representaba Cuba? Si recordamos lo que era Alemania, el conflicto de la Alemania del Este, ¿verdad? La Alemania democrática y la federal, entre Estados Unidos y la URSS, imagínense Cuba, tener una vitrina socialista comunista de frente a los Estados Unidos. La partida la ganó la Unión Soviética y empezó una relación muy fuerte, al punto que podríamos llamarle una relación de dependencia entre Cuba y la URSS. Si habíamos sido colonia de España, luego habíamos salido para ser neocolonia de Estados Unidos, bueno, ahora es un proceso difícil, pero con una gran dependencia a la URSS. Los primeros fallos que ocurrieron, aunque creo que debería empezar hablando por las cosas buenas y no por las malas,
pero el primer fallo fue que olvidamos en un principio de que Cuba no era la URSS. Para empezar, el clima es diferente. Ustedes han visto a un ruso y han visto a un cubano, creo que no se parecen tanto, ¿verdad? Bueno, imagínense, son diferencias culturales, diferencias históricas, como es lógico, y por tanto el primer error fue querer copiar con papel carbón, es decir, de una manera idéntica, las políticas que se llevaban en la URSS y aplicarlas en Cuba. Tuvimos cosas buenas en esa imitación de políticas y en la búsqueda de un proyecto social auténtico también, como por ejemplo una temprana reforma agraria que dio tierra a los campesinos, una reforma urbana que le entregó las casas a sus dueños o a los inquilinos que la habitaban, y una campaña de alfabetización grandísima, es decir, el país entero se alfabetizó, es decir, que no quedó nadie que no supiera leer y escribir. Esos son logros inmediatos que tuvo la revolución, así como logros culturales que representaran la cultura cubana. Cítese, crear un ballet nacional, crear una sinfónica nacional de Cuba, crear el ICAI, que es nuestro instituto de cine, que bueno, no sé si conocen un poco del cine cubano también, y esos fueron logros bien tempranos en la década del 60. Cuando esos logros se vieron un poco enturbiados, bueno, cuando nuestro presidente, en ese momento, Fidel Castro Ruz, y toda la camarilla en el poder, se propone realizar una zafra azucarera de 10 millones para el año 70. ¿Qué pasó con esa zafra? Fracasó, y todo el proyecto económico que tenía Cuba para ese entonces, para sacar el proyecto social adelante en la década que seguía, cayó. Si la economía cae, el pueblo está descontento, porque si la economía cae no hay comida, hay poco, el trabajo no llena los vacíos, y empezaron algunas críticas en torno a la vanguardia. De nuevo se ve la vanguardia intelectual. Por un lado tenemos el proyecto social avanzando con desarrollo de la educación, con desarrollo de la medicina, con desarrollo del deporte, pero por otro lado vemos una política cultural bien fuerte. Por ejemplo, sale nuestra constitución, nuestra primera constitución socialista en 1976, y en la libertad de expresión omite la libertad de culto. Es decir, se declara como enemigo a la Iglesia Católica, y Cuba era un país católico, es un país católico, sinceramente no con una religión tan arraigada y tan fuerte como ocurre en México quizás, nosotros un poco menos por la propia mezcla cultural que tenemos, pero era un ente, una institución importante dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra cultura. Otra cosa importante de esta constitución es que dice o condiciona la libertad de expresión siempre y cuando, es decir, las libertades, los derechos civiles, siempre y cuando no violen o no contradigan de alguna manera al Estado socialista. Pero la pregunta es, ¿qué cosa era el Estado socialista? ¿Dónde estaba definido? ¿Cómo saber lo que podía violarse o no si no conocíamos lo que era el Estado socialista? Solo sabíamos que era una revolución que estaba construyendo algo, ¿verdad? Y a la par de esto vienen, como les decía, críticas intelectuales, críticas de la vanguardia, que van a ser, no vamos a utilizar represalia, pero que van a ser parados, ¿verdad?, por un discurso que va a dar Fidel Castro que se llama Palabra a los intelectuales, que en síntesis el discurso es: con la revolución todo, contra la revolución nada. Por tanto, la década del 70 en Cuba, si le preguntan a cualquiera que esté dentro de la cultura, van a decir que es la década más difícil, una de las décadas más difíciles que tuvo Cuba. Al punto que se crearon hasta especies de campos de concentración llamados MAP, donde iban a parar católicos, homosexuales y todo aquel que pensara en contra del gobierno. La mayoría de esas personas en la actualidad viven en los Estados Unidos, casi todos salieron del país después. Llegan los 80, sigue desarrollándose en nuestros pilares: educación, medicina, ¿verdad?, salud, todo gratuito, pero empieza a decaer los privilegios que tenía Cuba con respecto a la URSS. Como les decía antes, Cuba era una vitrina delante de los Estados Unidos, ¿verdad?, que representaba a los países comunistas. ¿Qué hacía la URSS? La URSS le mandaba créditos a chorro para que Cuba pudiera comprar, pudiera abastecer a la población, así como productos que producían en la URSS, que si tú ibas a Rusia, por ejemplo, no existían allá, y en Cuba los había. Si Cuba era la niña mimada,
no sé si la niña linda de la URSS. Pero ¿qué pasa en los 80? En los 80, bueno, sobre todo a partir del 86, empieza lo que conocemos como la perestroika y la glasnost, que es todo el proceso de construcción, de destrucción, de derrumbamiento de la URSS, y con ello empiezan a decaer los beneficios. Y tenemos en los tempranos 80 la primera crisis, o la crisis más grande que tiene el Estado cubano, que fue la crisis del Mariel. No sé si la conocen, pero es el primer éxodo de alrededor 10.000 cubanos salen de Cuba en 1980, que son los llamados Marielitos. Hay documentales sobre eso, que pueden ver. Y tenemos otro éxodo masivo en 1994, que son los balseros. La década del 80 transcurre entre agonías, por decirlo así, porque no se sabía qué curso iba a tomar la URSS. Incluso las autoridades cubanas pensaban que se podía salir de ello, es decir, que la URSS iba a seguir, que no se iba a derrumbar. Pero en del 89 a 1991 ocurre el derrumbamiento, y en Cuba empieza un periodo que ha durado hasta el día de hoy, que es lo que nosotros llamamos el periodo especial en tiempo de paz. ¿Por qué? Porque periodo especial es un término que se utiliza cuando estás en guerra, que son periodos de racionamiento, donde la población es recluida, etc. Pero aquí no había guerra. Peor, nos habíamos quedado sin nada. Porque ¿qué había pasado? En los 40 años que llevábamos, 40 no menos, 31 años que llevábamos de revolución, muchas de las bases productivas de Cuba se habían agotado, producto de malas políticas económicas, producto del mal uso muchas veces de esos créditos que se daban. No sé si conocen, por ejemplo, todos los proyectos internacionalistas que Cuba tuvo, que eran proyectos pagados por el gobierno cubano, por tanto era dinero que salía del país, que estaba muy bien, es decir, está muy bien ser internacionalista, pero había que, tú tienes que cuidar por el bienestar del pueblo. No se puede llevar, si pones en una balanza internacionalismo por el bienestar de la población, bueno, en mi opinión gana el bienestar de la población, y no esa vitrina que hay que mantener de internacionalismo. Por tanto, hubo una mala política donde, para 1990, y estoy hablando de toda la década del 90, en Cuba hubo escasez de todo tipo de alimentos, hubo escasez de medicamentos, los salarios bajaron, se tiraron al piso los salarios, el descontento, ni hablar, de la población. Y la única alternativa, no vamos a decir la única, vamos a decir la alternativa que encuentra el gobierno cubano es el turismo. Abrir a Cuba al turismo. Antes, como yo les había dicho, en 50 había empezado ya todo un proceso de desarrollo del turismo que había sido de cierta forma truncado en 1959 por miedo a la entrada de una ideología diferente a la que se estaba construyendo en Cuba. Es decir, miedo a la propaganda, miedo a que conociéramos cosas que estuvieran afuera de nosotros y entonces cuestionáramos la realidad en que estábamos viviendo. Ya hoy es muy difícil, por mucho que tú trates de bloquear una información, siempre te llega algo, siempre te enteras de algo. Entonces, como les decía, Cuba busca el turismo como una alternativa, y cuando llega el turismo, llegan también los males del turismo. Cuando digo males, estamos hablando del desarrollo de la prostitución, el desarrollo de comercios ilegales, el desarrollo de un mercado negro, el desarrollo de las drogas. Si Cuba había sido pura, por decirlo de alguna manera, hasta los 90, a partir de los 90, traen todos los vicios que habíamos criticado y que habíamos tratado de parar durante los 30 primeros años de revolución. ¿Qué pasó en los 90? Siguió lo que les contaba a los balseros, empezó a irse masivamente la población cubana. Destinos, Estados Unidos como primero, producto de una ley de ajuste cubano que salió con el presidente Clinton en 1996, que decía que todo el cubano que pisara tierra cubana al año y un día se le debía entregar la residencia. El discurso político cubano, de la oficialidad cubana, cuestiona hasta el día de hoy esa política de la ley de ajuste. Por ejemplo, el 30 de noviembre ahora se dio la última conversación entre Cuba y Estados Unidos sobre cuestiones migratorias.
y uno del discurso que mantenía la parte cubana era que por culpa de esa ley miles de cubanos morían diariamente en el mar, en las fronteras. Ahora no sé si han escuchado lo que está pasando en todo Centroamérica con los cubanos que están varados en la frontera de Nicaragua, Costa Rica, en Ecuador. Pero hay que ser crítico con esto y hay que ser justo. Es decir, cuando tú agarras un bote, cuando tú agarras una lancha embarazada con tu hijo, con ancianos, es porque hay desesperación también. No se puede echar toda la culpa a una ley, ¿verdad? Es verdad que la ley puede propiciar esto porque te da seguridad de que vas a llegar a un lado y te van a recibir. Pero cuando tú te lanzas así, arbitrariamente, sin pensar en las consecuencias, vuelvo a decir, es porque hay necesidad, hay desesperación, hay agonías y se quieren otras cosas. Ahora mismo estamos viviendo procesos de cambios. La magnitud de los cambios es difícil verla. Es difícil verla, ¿por qué? Porque cuando tú estás inmerso en un proceso, tú ves directamente lo que te afecta a ti. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir cuando digo lo que te afecta a ti? Bueno, que si mis salarios son bajos producto de una crisis económica y me dicen que hay cambios de desarrollo económico y que el Producto Interno Bruto ha subido, pero si mi salario es igual, si mi bolsillo, yo que soy profesional, sigue idéntico, si mi refrigerador sigue igualito, es decir, ¿dónde está ese cambio? Entonces, desde el 2006 estamos viendo esos cambios, pero bueno, van pasando los años, vamos al 2016 y ya son 10 años. A veces los que estamos allá y los intelectuales sabemos, los que vivimos eso, sabemos que es un proceso lento, pero un proceso lento que la población tiene que ver beneficios. Si no se ven beneficios, seguimos en las mismas, se cae en el desencanto y tenemos un problema grandísimo ahora demográfico. Las mujeres cubanas no paren poco. Paren poco por una cuestión de que ¿qué le voy a dar a mi hijo cuando nazca? Y otro problema grandísimo que tenemos es que el éxodo mayor de Cuba, la migración más grande de Cuba, son hombres jóvenes en edad laboral. Si le estamos hablando de hombres desde los 18, 20 años hasta los 40, es lo que más está saliendo de Cuba. Y el hombre, estamos en Latinoamérica, por tanto, sabemos de qué tipo de cultura estamos hablando. Tanto en México como en Cuba y en muchos países, el hombre es un pilar importante de la casa, ¿verdad? Entonces, aunque hay muchas mujeres solteras, créanme que aún uno aspira a tener casa, familia, y lo que está pasando es que se están yendo por muchas vías, se ganan becas. Bueno, México es uno de los países que más ha vivido esto con Cuba, pues muchos mexicanos vienen hasta aquí para buscar el cruce de frontera. Con respecto, y ya cierro la conferencia, con respecto al suceso del año pasado, que es el del 17 de diciembre del 2014, que fue el restablecimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos. El mundo entero a la expectativa. Imagínense, es decir, habíamos roto relaciones diplomáticas desde el 61. El mundo entero, incluso Cuba, esperó cambios. Pero bueno, solo llevamos un año de este hecho. Las conversaciones han girado en torno a situaciones políticas. Por tanto, nosotros todavía no hemos visto beneficio en algún tipo de comercio con los Estados Unidos o en algún tipo de facilidad de crédito, de compra. Lo que le quiero decir con esto es que económicamente seguimos igual. Hay un sector de la población que se ha visto un poquito más beneficiado, producto del desarrollo de los servicios, del turismo, de algunos norteamericanos que ahora llegan más, de los mexicanos, que por suerte les encanta visitar nuestro país, como a nosotros nos gusta visitar México. Y ese sector ha crecido, pero la balanza de pagos dentro de la población es horrible, al punto que decimos que hay una pirámide invertida. Por ejemplo, un gastronómico en Cuba, gastronómico es la persona que te sirve, gana más que yo, que soy una profesora de la Universidad de La Habana. Es ilógico. Por ejemplo, ellos ganan mínimo $5 al día, yo gano $1 al día. Es decir, eso es uno de los problemas más grandes que tiene Cuba ahora mismo. Porque como es lógico, con ese desbalance que hay de pago, el éxodo son hombres, pero son profesionales. Y la mujer profesional también está buscando ya alternativas. ¿Y cuál es la alternativa? Irse. Entonces preocupa a Cuba el futuro. Si tus profesionales, los que forman, se van, ¿quién se queda a crear, a formar, a mantener la cultura, ¿no?, la tradición de nuestro país?
Entonces pilares como la medicina, la educación, el propio deporte han bajado. Ahora mismo se están haciendo muchos cambios, pero yo no le puedo decir el resultado de los cambios. Ojalá que dentro de 2 años esté aquí de nuevo con usted y esté con una sonrisa y le diga que todo está muy bien. Pero ahora mismo hay una incertidumbre tremenda. Así que bueno, nada, espero haber sido un poco concisa, ¿verdad? Y que haberme explicado, y me encantaría, si tienen alguna pregunta, yo estoy dispuesta a responder todo lo que quieran. Muchas gracias. Gracias. Primero, felicitarla por su exposición muy clara, muy concisa. Quiero decirle que yo en lo personal he estado en Cuba, estuve en el 74 en una misión comercial atendido por Raúl y Fidel Castro. Después vimos, bueno, en ese entonces yo representaba una empresa, buscábamos hacer negocio. Tuve oportunidad de visitar la industria, parte de la industria cubana, buscando pues alguna alianza, alguna asociación comercial. No se dio, pero bueno, tuve la oportunidad de estar allá en aquellos tiempos. Posteriormente, hará 8 o 10 años, volví a Cuba a través de otro amigo, en ese entonces a través de un amigo que me invitó. Vino el primero acá, luego fui yo para allá, para ver si las cosas habían cambiado. Yo había cambiado ya de empresa, yo ya tenía mi propia empresa, y tratábamos de hacer o de buscar oportunidades de hacer de nuevo negocio. La verdad es que es muy difícil, mientras yo, con la persona que me invitó, doctorado en Rusia, doctorado en fundición, de personas muy calificadas. Él vino a un congreso acá a México, ahí fue donde lo conocí, y luego me invitó a que fuera de nuevo para ver si teníamos oportunidad de hacer negocios. Pero la verdad es que bajo las condiciones en que se está, es muy difícil realmente. También tuve oportunidad de estar allá. Posteriormente recuerdo cuando abrieron las oportunidades para el turismo, ¿no? Buscando también hay oportunidades. Y no se daba. Lo que le quiero decir con todo esto es que tengo pues más o menos la idea desde el punto de vista comercial de lo que es y de lo que ha sido en alguna forma el caminar de Cuba, y la verdad es que da mucha tristeza ver pues las condiciones y ver que no se dan esos cambios. O sea, lo que usted está diciendo, yo lo viví, lo vi, y platico con mi amigo que ahora está en Santo Domingo, en República Dominicana. Fui hace apenas un par de años con él a visitarlo, y las condiciones ciertamente no se dan. Yo atribuyo a que hay pues verdaderamente fuerzas muy grandes para que los cambios no se den. Me impresionaba ver en aquel entonces la pérdida de tanto valor arquitectónico cuando se estaban recuperando después, cuando la ONU les dio el apoyo para recuperar el centro de La Habana, me tocó verlo, y ver cómo se destruía un patrimonio, o sea, se destruía por no utilizarlo. Como que hay pues una percepción y una actuar para decir es que no queríamos ser capitalistas, no querían ser, y por lo tanto todo lo que se había hecho en la etapa del capitalismo era como motivo de rechazo de una situación así. Le puedo decir pues que estuve en ingenios, estuve viendo cómo equipo de corte de caña, equipo de transporte, que era en el área en que yo me movía, y bueno, pero percibía pues eso de que la mayoría de la gente rechazaba aquello porque era una sociedad socialista. Entonces yo no sé hasta dónde hoy por hoy la sociedad cubana realmente quiera el cambio, o sea, lo quiera, porque para poder hacer los cambios hay que querer realmente y estar dispuestos a hacer un verdadero esfuerzo, pero hay que quererlo. Y yo no veía o no percibí ese querer del cubano, ¿sí? Entonces para mí fue así como un darme cuenta de que no es fácil cuando la gente no lo quiere. No sé qué me pueda comentar usted respecto de eso. Sí, ¿me permite?
así mismo ha sido durante muchos años, pero lo único que sí yo siento que está cambiando es que los cambios empezaron a partir del... Raúl Castro cogió la presidencia en el 2006, los cambios empezaron en el 2008, pero que uno pudiera verlos, sentirlos, palparlos, como uno dice, podemos hablar de hace 4 años atrás. ¿Qué cambios son y que sí se ve la diferencia? Es hacer sentir a cada persona dueño de su bienes. Ese es un gran problema del Estado socialista. El Estado socialista tiene un único dueño de todo, que es el Estado. Y si el Estado es el dueño de todo, tú dices, bueno, ¿para qué voy a cuidar esto si esto es mío? Y si yo pienso así, y si todos pensamos así, todos tiramos todo a la basura, no tenemos interés con nada. ¿Qué hizo? Empezó a suavizar un poco la política estatal en torno a la propiedad privada. Ahora vamos a Cuba y vemos que ya hay negocios privados. Es decir, hay gente que ha invertido muchísimo con capital que viene de Estados Unidos principalmente, de familiares que viven en Miami durante 40 años y tienen algo guardado, o de España a veces también, pero principalmente Estados Unidos, invierten en bares, restaurantes, negocios de ropa, cosas que el Estado siempre ha estado débil en ellos. En la tierra, por ejemplo, le dieron la tierra a los campesinos en usufructo y el Estado utilizó una política que es lógica. Tú me das un 10% de la producción, pero todo lo demás que tú produzcas es tuyo. Es decir, el campesino se ve incentivado a cultivar su tierra, porque sabe que si trabaja y se esfuerza, vende ese 10% al Estado, pero todo lo demás va a ser para bien propio. Por tanto, se ha visto en el campo cierta mejoría, igual que en las ciudades con respecto a los negocios particulares. Como les digo, que la balanza también se está moviendo mucho y se está separando bastante. Tenemos el fenómeno que llamamos los nuevos ricos. Nuevos ricos, y no es una crítica, pero que, perdonen la expresión, pero que les importa poco la tradición cubana y prefieren escuchar la música pop norteamericana que quizás ir a bailar nuestra salsa. Entonces estamos en un proceso que se había dado a ocurrir en Cuba, pero que ya sí se está viviendo. Se va perdiendo la tradición cubana y van entrando otras nuevas. Entonces, y lo último que quería apuntar es que con respecto al cambio, es decir, hay muchos jóvenes que ahora están teniendo la oportunidad de trabajar en esos negocios privados, pueden ganar algo de dinero, pueden ayudar a su familia. Como mismo les digo, que no quieren ser gastronómicos toda su vida y dicen, bueno, yo estudié ingeniería nuclear 5 años, ahora trabajo en un bar, pero yo no quiero estar en un bar el resto de mi vida. Terminan trabajando en un bar, reuniendo dinero y yéndose del país, muchos de ellos. Y lo que está pasando con Estados Unidos ahora es que muchos cubanos van, esperan su año de residencia y hacen algún dinero trabajando lo que sea y van a Cuba corriendo. Por tanto, la migración está cambiando y el cubano no quiere irse y quedarse. Y el cubano quiere tener la residencia, seguridad de otro país, pero regresar a Cuba a disfrutar ese dinero que gana del otro lado. Entonces, eso es algo positivo hasta cierto punto, porque antes había un desinterés total, la gente no quería virar a nada. Ahora se está viendo esto. Pero con lo mismo que le digo ahorita, todavía hay mucho desinterés, hay mucha pérdida de valores y lo que más me preocupa es que lo cubano, si lo tradicional, lo histórico nuestro se está perdiendo muchísimo. Así que si contribuía a la duda de usted, me alegraría muchísimo. Gracias. No puedo callarme, les voy a contar la anécdota más extraordinaria que alguien pudo haber tenido. Fidel Castro y el Che Guevara practicaban en un lugar que se llamaba Chalco, en el Estado de México, ahí estuvieron. Yo vivía por ese rumbo, entonces yo estudié en la preparatoria, en el Colegio San Ildefonso en México, y en una reunión en una vecindad, no se me acuerdo si era que era en las calles de la Soledad, andábamos buscando fiestecitas para México, para ir a la gorra, que no nos costara nada, y oíamos unos cubanos que empezaban a decir, ¡viva Cuba libre! Y lo que pasa es que estaban tomando ron con Cuba, y entramos a ese departamento, y ahí estuvimos. Y ahí estaba Fidel Castro y el Che Guevara, los dos estaban ahí. Acababan de venir de Chalco y seguramente iban ya para La Habana. Esa es la anécdota que yo los conocí personalmente en una reunioncita en el Distrito Federal. Extraordinario, ¿no? Sí. Una anécdota única. Después, se me hace que en lo de 70 tanto y a La Habana, sí, el control era excepcional, ¿verdad? Nos daban nuestro carnet y apuntaban lo que comprábamos, cuántos dólares cambiábamos, nos pasaban a pesos cubanos
y entonces iban haciendo la resta de lo que íbamos comprando. Y al final de La Habana, pues, ¿qué cambio? ¿Dólares o pesos? No, pues cambié pesos y nos daban pesos cubanos. Y le quedan 20 pesos. Aquí está su dinero. ¿Lo quieren dólares o en pesos mexicanos? No, pues démelos en pesos mexicanos, pues los cambié. Esa es la anécdota del control estricto, pero solamente así se podía. Los Levi's eran un lujo, ¿no? Los perfumes, el billet para las mujeres, las medias, bueno, mucho mercado negro de algunos bandidos. Todavía hace poco, y con eso quiero terminar, sabemos que la medicina cubana es extraordinaria, ¿no? Que cura algunas de las males que no, en otros países, inclusive en México, no se pueden hacer, como es el vitiligo, por ejemplo. Y lo triste de algunos mexicanos, muy conocidos míos, por cierto, se iban a La Habana a curarse, a algunos de los hospitales, y La Habana les daba la medicina. Igual mucho norteamericano se está yendo a curar a La Habana, y Cuba les da la medicina, y vienen a México y la venden. Digo, ¿cómo es posible que Cuba esté subsidiando a algunos bandidos, tanto mexicanos como norteamericanos, ¿no? en cuestión de la medicina? Y con esto me emocioné, pero con esto quiero terminar. Muchísimas gracias, muchas gracias. Quisiera comentar lo siguiente. Sí se habla de tantos años de revolución y de malas políticas, bueno, no solamente malas. Sin embargo, a lo largo de todos esos años hay un bloqueo económico, ¿sí? Que no hay oportunidad de extenderse ahora, pero yo creo que es una verdadera sombra, ¿sí? Que tiene que ver con esto, desde luego. Y yo quisiera que los mexicanos, por ejemplo, nos imagináramos, ¿sí? Un bloqueo económico, es decir, sin medicinas, por ejemplo, sin automóviles, sin gasolina, sin artículos electrodomésticos, sin posibilidad de exportar, sin posibilidad de importar, por ejemplo. Pues eso lo ha sufrido y lo ha soportado y lo ha aguantado valientemente Cuba. Eso sin contar, ¿verdad?, los sabotajes, las propagandas, los espionajes, los atentados y, entre otras cosas, pues los famosos discursos sobre los derechos humanos, ¿verdad? O sea, ¿con qué cara Estados Unidos señala violación a los derechos humanos a Cuba o a México, a quien sea, si en su casa los tienen iguales o peores? Entonces, eso se me hace muy, pero muy importante tomar en cuenta para tantos años de vida cubana. Es muy fácil ver las cosas desde afuera. Para nosotros los mexicanos vamos de turista, nos emborrachamos un día en La Habana y vamos y venimos y felices, ¿sí? Pero como que a nadie le gustaría estar allá, y no por el mal gobierno, no, es que nos gustan también las comodidades, si no soportaríamos, ¿verdad?, un bloqueo. Yo creo que ni idea tenemos, ni yo la tengo, de lo que sería vivir un bloqueo. A lo mejor no tendríamos ni Coca-Cola, ni tendríamos este vaso, ni tendríamos Kleenex, ni tendríamos las plumas Bic, ni tendríamos mi pluma Parker, ni mucho menos, ¿sí? A lo mejor las medallas serían de corcholata o algo parecido, probablemente, ¿sí?